Hola, yo soy el doctor Francisco Cardona Estrada y el tema de hoy es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. La definición del SIRA es un síndrome multicausal dado por la incapacidad súbita del sistema respiratorio de mantener las necesidades metabólicas del organismo, o sea, de mantener la capacidad respiratoria. Las causas de la insuficiencia respiratoria aguda, aquí enumero y anoto aquí en esta diapositiva, muestro, pero mejor dicho, las causas de alteración de la vía aérea. El asma se puede agudizar, la agudización de bronquitis crónicas o enfisemas, la enfermedad obstructiva crónica se puede agudizarse, la afectación del parénquima pulmonar relacionada con la insuficiencia cardíaca congestiva, las neumonías, las aspiraciones, el síndrome de distrés respiratorio agudo, la afectación vascular, las embolias pulmonares que no son nada raras en pacientes adultos con problemas pulmonares crónicos, las alteraciones de las pleuras y de la pared torácica, el tórax inestable, el neumotórax, el dename pleural, las enfermedades neuromusculares. Aquí englobamos el síndrome de Guillain-Barré, que cada día es más frecuente, la miastenia gravis, por mencionar unos de otros. ¿Qué pasa en el proceso del evento fisiológico del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda? Existe un trauma que rompe el equilibrio entre los cambios del oxígeno y dióxido de carbono en las estructuras que están. Hay una respuesta inflamatoria sistémica, hay un secuestro de neutrófilos, hay una activación o adhesión de neutrófilos, liberación de metabolitos e enzimas proteolíticas, consecuente hay una lesión endotelial y pulmonar y hay una lesión pulmonar aguda. El edema pulmonar agudo por aumento de la permeabilidad producto de la inflamación, por la pérdida del equilibrio, lo mencionamos, la pérdida que tiene el alvéolo, la estructura anatómica afectada, la pérdida de la integración de la barrera alveolo-capilar con la salida de líquido rico en proteínas, el proceso inflamatorio difuso del pulmón, la lesión o injuria pulmonar dependiente de neutrófilos y otros mecanismos inflamatorios generando la liberación de las citoquinas. La presencia de los pormorfonucleares que adhieren al endotelio capilar y con secundario a la lesión y migra a través de los intersticios hacia el espacio aéreo. El espacio aéreo es llenado con fluidos ricos en proteínas, la liberación de las interleucinas y las citoquinas. Las citoquinas actúan localmente estimulando quimiotaxis y activación de polimorfonucleares y generando la estimulación al fibroblasto para la producción de la matriz celular, generando el desequilibrio. Es presente un edema rico en proteínas, en el alvéolo inactivo el surfactante, se afecta la posibilidad de distender el alvéolo y toda la estructura anatómica pulmonar, la inundación del alvéolo y poca capacidad para remover el fluido, la producción y recambiar el surfactante, la lesión continúa y se hace más grande y evidente, y el tejido se daña y genera un cambio anatómico funcional. Entonces hay una reacción inflamatoria aguda, edema intersticial no cardíaco, un aumento de la permeabilidad capilar alveolar y la hipoxemia, consecuentemente, en términos generales. ¿Qué tenemos en el cuadro clínico? Pues datos clínicos de insuficiencia respiratoria aguda. El cuadro clínico es similar al que se presenta en la falla cardíaca congestiva, debido a los signos y síntomas de carácter respiratorio: taquipnea, disnea, cianosis, una disnea grado 3, una disnea grado 4. Este diagnóstico se excluye debido a la falla cardíaca congestiva. Existe la presencia de una presión capilar pulmonar menor o dentro de los rangos menores de 15 milímetros de mercurio, y el síndrome eleva la presión capilar pulmonar. Principalmente los signos y síntomas relacionados con la enfermedad del fondo, adicional a los relacionados a la hipoxemia, la hipercapnia y la acidosis respiratoria, se engloban en cianosis, disnea, taquipnea, por factores, alteraciones circulatorias y alteraciones neurológicas. Se afecta un órgano y se afecta todo un sistema. La hipercapnia, generalmente, se genera la disnea y la taquipnea. A nivel circulatorio, las arritmias, la hipotensión. Y a nivel neurológico, la confusión, el sopor, la esterisis, las mioclonías, las convulsiones y el coma.
¿Cómo establecemos el diagnóstico? Pues teniendo en cuenta las causas que lo generan. Tenemos que hacer, entre muchas cosas, la determinación de análisis de gases arteriales mediante la medición de la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono y el pH sanguíneo. La clasificación de los tipos de insuficiencia respiratoria, ¿cómo lo establecemos? Del tipo de oxigenoterapia, el tipo 2 ventilatorio y la mixta. La afección de la presión de oxígeno, menor de 60 milímetros de mercurio, en el tipo 2 menor a 85 milímetros de mercurio y las mixtas menores de 60 milímetros de mercurio. La presión de dióxido de carbono normales disminuidos, en el tipo 2 mayores de 50, en el EPOC como se presenta, mayores de 60, y las mixtas, el gradiente que está aumentado en el tipo 1 normal y aumentada en la mixta. ¿Qué estudios demás? Pues el la ABH, la hemoglobina, los electrolitos, la creatinina, el lactato sérico. Fundamental las imágenes radiográficas sin preceptoras frontal, AP y lateral de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Ver la imagen lateral, los criterios y daños laterales que podemos encontrar. La ecografía torácica, la tomografía, la ecocardiografía en aquellos pacientes con evidencias de disfunción ventricular izquierda y la gammagrafía. El manejo en el servicio de cuidados intensivos, el manejo inicial en medidas generales, colocar al paciente en la posición semisentado, verificar la permeabilidad de la vía aérea y la necesidad de intubar al paciente, el manejo inicial con oxígeno, establecer cómo están sus niveles de oxígeno, de la presión arterial, asegurar una vía intravenosa permeable con un catéter periférico, la colocación de la sonda nasoelástica y distensión gástrica, la nebulización y el uso de beta bloqueadores, agonistas, si hay broncoespasmo, utilizar el uso de corticoides, y de persistir el espasmo bronquial puede asociarse con amilofilina por vía intravenosa, la dosis ahí viene, de 5 miligramos por grado de peso, y dosis de sostén. Considerar el inicio de profilaxis con ranitidina, con el que ya no se utiliza actualmente, ahora es el omeprazol, la dosis y sus derivados, el uso de algún anticoagulante, y considerar el inicio de terapia específica para la causa de la falla respiratoria. El manejo es, pues, obviamente, en cuidados intensivos. El manejo especializado del paciente con insuficiencia respiratoria es necesario mantener un recambio gaseoso adecuado que permita lograr que la presión de oxígeno se mantenga de 60 a 70 tors con una saturación de oxígeno mayor al 90% y una presión de dióxido de carbono adecuada para el estado ácido base del paciente. Para este fin podemos administrar en forma gradual oxígeno suplementario y ventilación mecánica por presión positiva intermitente. La oxigenoterapia, el papel que juega la oxigenoterapia. El objetivo central de la terapia con oxígeno es aliviar la hipoxemia severa. El otro efecto beneficioso es la reducción de trabajo respiratorio y miocárdico. La ventilación mecánica en caso de que falle todo esto. La decisión de intubar al paciente e iniciar la ventilación mecánica debe tomarse tan pronto como sea posible, que no haya dudas en definirlo, en hacerlo. Estamos salvando una vida. Considerar el retraso prudente del uso de ventilador mecánico y si la enfermedad de fondo es reversible, el asma, edema agudo, tener en cuenta lo anterior. La ventilación mecánica está indicada cuando existe la hipoxemia refractaria, frecuencias respiratorias menores a 40, mayores a 40, menores de 8 por minuto, la insuficiencia respiratoria tipo 2 con trastorno de conciencia o acidosis respiratoria, la fatiga diafragmática, la fuerza respiratoria mixta, en fin, los que anotamos ahí en esta diapositiva. El uso de la presión positiva al final de la aspiración o el uso de la ventilación no invasiva cuando el paciente no está tan grave. Las metas terapéuticas se debe considerar las siguientes metas: la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria menor o igual a 35 por minuto, la hemoglobina mayor a 10, la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono, las saturaciones de oxígeno al 92 o 95%, la saturación del oxígeno de 84 a 86% en pacientes con respiratorios crónicos, el monitoreo de las funciones vitales,
la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el estado de conciencia, la escala de Glasgow, el monitoreo de la mecánica respiratoria, el trabajo respiratorio, el broncoespasmo, la amplificación pulmonar, el monitoreo del crecimiento gaseoso y ventilación y el monitoreo hemodinámico no invasivo, como está en la diapositiva. Complicaciones. Entre las complicaciones de la insuficiencia respiratoria aguda tenemos pues, infecciones nosocomiales, hemorragia digestiva alta, el estrés del paciente, la tromboembolia pulmonar, desnutrición, la indicación por oxígeno, la narcosis por presión de dióxido de carbono y coma metabólico, la descompresión hemodinámica, los asociados y no olvidar las comorbilidades del paciente,